tardes, estimado público de Izquierda de Nacimiento. Es para mí muy grato poderles hablar de un tema tan importante como son las escuelas normales rurales. Por dos situaciones. En principio, porque yo soy egresada de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez en Panótela, Tlaxcala. Y también quiero dedicar este espacio a los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela hermana de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Bien, voy a empezar por narrarles un poco de historia. Quiero decirles que me planto en las ideas de Guillermo Bonfil Batalla, un historiador. Él menciona que después de la conquista, la educación de nuestro país pasó totalmente a manos de la Iglesia. Por lo tanto, toda la época colonial y aún con la independencia, no se logró más que enseñar el castellano y la religión católica. Menciona que los espacios educativos no eran para todos los mexicanos, que los más olvidados fueron la población indígena y la rural. Y bien, Francisco Larroyo menciona que a mediados del siglo XIX y entrado el siglo XX, más del 80% de la población mexicana era analfabeta. Después de la consumación de la Revolución Mexicana, una de las prioridades del gobierno fue la disminución del analfabetismo. Por tanto, como prioridad del gobierno o de los gobiernos postrevolucionarios fue fortalecer los servicios educativos, extendiéndolos hasta los lugares más apartados y de difícil acceso. Por lo menos podemos constatarlo en la política educativa de nuestro primer secretario de Educación Pública, don José Vasconcelos. Y bien, creada la Secretaría de Educación Pública en 1921, la escuela rural pasó a ser una prioridad, tanto en los programas del sector educativo a través de la SEP, como en los proyectos del gobierno. Luz Helena Galván, por ejemplo, señala entre sus trabajos que los años 20 y 30 trajeron cambios importantes en lo que a educación se refiere aquí en México. Ahí surgieron las nuevas instituciones, me refiero a las normales rurales, que fueron aprobadas para su apertura en 1922. Bien. Desde su creación, estas instituciones tuvieron el objetivo de formar a hijos de campesinos y obreros de comunidades rurales e indígenas, para que terminados sus estudios se incorporaran a sus comunidades, ya que ellos mejor que nadie conocían de las necesidades educativas de su gente. Cuando se fundaron estas instituciones educativas en los años 20, también eran llamadas escuelas regionales, pero en la primera mitad de la década de los 30 pasaron a ser escuelas regionales campesinas y a partir del periodo cardenista volvieron a ser normales rurales. Se consideran por lo menos 4 cambios importantes en el modelo de las escuelas normales rurales, y me refiero al modelo o al plan de estudios. El primero es el plan de 2 años, que fue con el que surgieron. El segundo era el plan de 6 años, es decir, 3 años de secundaria y 3 para formarse como docentes. El tercer modelo, que entra a finales de los 60 y principios de los años 70, es el plan de 4 años, considerado como normal básica. Y el cuarto es el que se establece en 1984, son los estudios de licenciatura. Mientras que las normales urbanas en ese tiempo recibieron a estudiantes con estudios de preparatoria o equivalente terminadas, las escuelas normales rurales recibieron a jóvenes que habían concluido su educación secundaria. De este modo, las normales rurales ofrecieron estudios de bachillerato pedagógico y continuaron los 4 años de la licenciatura, de modo que el plan de estudios pasó a ser de 7 años. Y eso solo logró cubrir a 3 y hasta 4 generaciones dependiendo de la institución.
porque el presupuesto no era suficiente como para crear más aulas para sostener a toda la población. De modo que volvió a ser de 4 años, pero ahora con estudios de licenciatura. Francisco Larroyo sostiene que en 1922 se empezaron a crear escuelas normales rurales y señala que la primera se fundó en Tacámbaro, Michoacán. También nos dice que hasta 1925 se creó la de Molango en el estado de Hidalgo y que en ese mismo año se creó la normal rural de San Antonio de la Cal en Oaxaca. Uno de los datos importantes que se debe conocer es que cuando se fundó la normal rural de Tacámbaro, en 1922, en uno de los salones se colocó un cartel con la siguiente frase que era del maestro Isidro Castillo, uno de la planta docente y director de esa institución, que decía de la siguiente manera: no más pedagogismos, sino más inspiración de la vida. Las necesidades del pueblo son los fines de la educación. Villela señala que el maestro Castillo reconoció que al principio no contaron con plan ni tradición que seguir, porque no había precedente de este tipo de escuelas, pero la emoción ante lo inédito y su conciencia respecto a las necesidades de las comunidades rurales le sirvieron para ir resolviendo las necesidades propias. Al inicio, señala Civera, los maestros, con base en sus inquietudes y circunstancias que se les presentaban, armaron un plan de estudios que constaba de 2 años en los que combinaron materias como lengua nacional, aritmética, ciencias sociales, principios de educación y organización social para el mejoramiento de las comunidades, con la realización de prácticas agrícolas y la enseñanza de oficios e industrias rurales. Cabe señalar que tanto Francisco Larroyo como Tanalis Padilla, Luz Helena Galván, hacen mención de la comunión que hay entre las normales rurales con la Universidad Autónoma de Chapingo, que en ese tiempo era de corte militar. Y bien, ¿por qué tenían esa comunicación o por qué esa hermandad? Porque desde que se fundan las normales rurales, el entonces secretario de Educación Pública, me estoy refiriendo a 1922, y nuestro primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, al ver las necesidades de los estudiantes por tener mayor dominio de las prácticas agrícolas y de las industrias rurales, y todo lo que concierne al campo, solicitó que hubiese por lo menos un profesor que fuese agrónomo. De modo que solicitaron estudiantes egresados de la Universidad de Chapingo para que tuvieran un lugar en esas instituciones. Francisco Larroyo señala que a mediados de 1925, al fundarse la Escuela Normal Rural de San Antonio de la Cal en Oaxaca, comenzó a funcionar un plan definido para estas instituciones, cuyo objetivo principal fue preparar maestros para que trabajaran en las escuelas rurales de todo el país. Siendo un proyecto postrevolucionario, Tanalis Padilla, en su artículo Las normales rurales, Historia y Proyecto de Nación, menciona que estos planteles reflejaban las ideas del nuevo orden revolucionario y el que algunas de ellas estuviesen establecidas en antiguas haciendas les daba un aire de justicia poética y obviamente el toque revolucionario. Y bien, hasta esta parte me quedaré en la narración. Voy a comentarles que después con la llegada de Lázaro Cárdenas del Río como presidente de la República, estas instituciones tuvieron mayor impulso. Para nadie es ajeno saber que en ese periodo se impulsó la educación socialista en México. Y aunque muchos autores o muchos historiadores mencionan que ese proyecto no tenía mucha claridad académica ni claridad científica, también podemos encontrar algunos otros historiadores que mencionan
que ese modelo educativo estaba inspirado en la Revolución Roja, es decir, la Revolución de Octubre. ¿A qué me refiero? A la Revolución Rusa. Y bien, la Revolución Rusa lo que intentaba era que todos los estudiantes tuvieran educación, desde básica hasta superior. Aquí en México, ¿qué era lo que se intentaba? ¿Y por qué se copiaba ese modelo? ¿O por qué se inspiraban en ese modelo? Lo más importante de ese modelo era que se intentó capacitar y educar a todos los obreros y a todos los campesinos para que aprendieran a defender sus derechos. De ahí que surge con mayor profundidad el lema de que un pueblo educado jamás será engañado. Y ese eslogan pasa a ser parte de la formación de los normalistas rurales. De este modo, don Lázaro Cárdenas del Río vio que en este modelo de escuelas un gran aliado para que se pudiera ejecutar ese modelo educativo, es decir, la educación socialista. Y desde entonces, con mayor fuerza se empezó a la formación ideológica de todos los estudiantes que acudían a este tipo o a estos templos de saber. Y bien, yo hasta aquí los dejo, esta historia continuará. Yo los invito a que no dejen de ver El Espacio, para que ustedes estén enterados, porque las escuelas normales rurales no son sembradores de guerrilleros, sino semilla de intelectuales. Muchas gracias.